Buen día, nuestro proyecto de aula corresponde al accidente bootrópico en Colombia, el cual vamos a hablar con mi compañera Heide Rojas y quien les habla Valentina Albino. Primero que todo debemos entender que es un accidente ofídico y aquí nos remitimos al Ministerio de Salud que nos dice que es la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y pueden provocar alteraciones fisiopatológicas en la víctima, entendiendo que las víctimas pueden ser tanto los seres humanos como los animales. En el caso de nuestro país, hay que dejar claro que Colombia es el tercer país con más variedad en especies de reptiles y cuenta con tres géneros de las serpientes más venenosas, lo que confirma nuestra gran biodiversidad. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud reporta que aproximadamente se presentan 5.000 casos de ofidiotoxicosis en humanos, pero parece que este es un valor inferior al real, ya que muchas veces no son reportados este tipo de accidentes. Dentro de los géneros presentes en el país, seremos específicas en el género Botrops. Este pertenece a la familia Viperidae, causante del 88.3% de los casos notificados. Resaltando el género Botrops, 66.8%, que aquí están las especies que hacen parte de este género. Por último, es importante resaltar que su nombre vulgar o común es Mapaná. En cuanto a la epidemiología, la literatura dice que los animales de pastoreo, en especial bovinos y equinos, son los más propensos a estos accidentes, ya que por sus lugares habituales de alimentación se pueden encontrar serpientes que les pueden causar estas mordidas. Los perros, especialmente los que habitan en zonas rurales, también son muy propensos, especialmente por su instinto de explorar, olfatear y ser curiosos con otros animales, lo que provocaría la mordida de alguno de estos. Desafortunadamente, la mortalidad en los caninos es alta. A nivel mundial se reporta que el 5 al 30% de los casos terminan en mortalidad, debido a que la ofidiotoxicosis es muy rápida en ellos y fuerte debido a su tamaño. Otro factor determinante es la zona geográfica donde estén ubicados. En el caso de nuestro país, la mayoría de los casos son declarados desde el departamento del Meta y cuando se encuentran en temporadas de lluvia los casos aumentan debido a que las serpientes se están movilizando continuamente buscando refugio y alimento. Antes de entrar al mundo de la toxicocinética y la toxicodinamia, les explicaremos las características del veneno de las serpientes del género Botrops. El veneno de estas serpientes es básicamente enzimático. Inicialmente tenemos las metaloproteinasas, que son enzimas dependientes de zinc, que destruyen la matriz extracelular, tanto el colágeno como la laminina y la fibronectina, lo que genera el desprendimiento de células, edema, necrosis y daño tisular profundo. También pueden romper las paredes de los vasos sanguíneos, facilitando la extravasación de la sangre, dando origen a hemorragias locales o sistémicas. También pueden inhibir o degradar componentes de la hemostasia, contribuyendo a diferentes tipos de coagulopatías. Después tenemos las fosfolipasas A2. Estas son enzimas que hidrolizan fosfolípidos de membrana, liberando ácidos grasos como el ácido araquidónico. Dañan directamente las membranas celulares, especialmente las de las células musculares, las nerviosas y los eritrocitos. Así que generan miotoxicidad, rompen las fibras musculares, causan liberación de mioglobina, por lo que hay riesgo de rhabdomiolisis. También daño renal. Además, es el culpable de la inflamación y el dolor intenso por la liberación de mediadores derivados del ácido araquidónico, como lo son las prostaglandinas o los leucotrenos. Ahora, pues también están las serinproteasas. Estas son enzimas que tienen una serina en su sitio activo y que afectan el sistema de coagulación, por lo que activan falsamente componentes de la cascada de la coagulación, como pasar de protombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina, generando así la formación de coágulos inadecuados o que no están estabilizados y consumo de factores de coagulación, provocando coagulopatía intravascular diseminada. Por último, también tenemos la hialuronidasa. Esta es una enzima que degrada el ácido hialurónico, un componente clave del tejido conectivo. Este pues va a romper la matriz extracelular, aumentando la permeabilidad tisular, favoreciendo la rápida difusión del veneno, haciendo que pues otras toxinas alcancen más tejidos. A esto se le llama el factor de diseminación porque facilita la expansión del daño del veneno lejos del sitio de acción de la mordida. Bueno, ya entendiendo las características del veneno de este género de serpientes, podemos explicar más fácilmente cómo funciona la toxicocinética y toxicodinamia en estos accidentes.
Empezando por la toxicocinética, tenemos que la absorción va a depender del alcance de la mordida, es decir, que esta puede ser subcutánea o intramuscular. De igual manera, en ambos casos va a tener una rápida difusión local por la acción de la hialuronidasa que rompe el tejido conectivo y permite que el veneno se propague más fácilmente. Una vez pasa esto, vamos a pasar a la distribución, que se va a dar a través de la circulación sanguínea y linfática, lo que va a hacer que se distribuya muy fácilmente hacia tejidos diana, como lo son los músculos, obviamente los vasos sanguíneos, riñones e hígado. Aquí ya pasamos al metabolismo. El metabolismo es hepático, pero es parcial o limitado, pues muchas de las toxinas del veneno no son enzimas activas, como ya se explicó, que no requieren metabolismo para ejercer su efecto. Puede que algunos componentes sean degradados por proteasas endógenas del huésped, pero en general no hay un metabolismo importante o extensivo. Y ya para terminar con la excreción, se podría decir que esta es principalmente renal, pero esto va a depender del tamaño molecular y la fracción libre del veneno para que este pueda ser eliminado. También puede haber una pequeña fracción eliminada por vía biliar, pero pues digamos que no es muy significativa. Y en pacientes que tengan daño renal agudo por el mismo veneno, esta eliminación puede verse gravemente comprometida, lo que va a hacer que el paciente pues tenga más tiempo este veneno en su sistema. Bueno, en cuanto a la toxicodinamia, el veneno inoculado en el animal va a desencadenar una serie de efectos fisiopatológicos complejos, los cuales podemos ver en este esquema. Tras la mordedura, el veneno pues va a penetrar tejidos y empieza a actuar mediante tres grupos principales de toxinas: la fosfolipasa 2, la metaloproteasa y las serinas proteasas, que ya había mencionado anteriormente. Cada una pues va a tener su acción correspondiente, como aumentar la permeabilidad vascular, causar daño tisular o ruptura de vasos sanguíneos que va a desencadenar en una hemorragia. Por otro lado, la serina del veneno es clave en la activación anómala de la cascada de la coagulación. Estas toxinas van a actuar sobre la protombina, sobre el fibrinógeno, sobre las plaquetas y sobre los factores de coagulación, el 5, el 10 y el 13, promoviendo así una coagulación descontrolada, lo que responde en una coagulación intravascular diseminada. Este consumo de factores de coagulación hace que el paciente desarrolle hemorragias espontáneas. También estas hemorragias van a ser tanto locales como sistémicas. No hay que olvidar que pues el veneno también va a generar daño muscular, como lo dije anteriormente, y este daño va a ser directo. La baja oxigenación tisular, junto con la acción de enzimas miotóxicas, como la fosfolipasa A2, van a producir necrosis muscular, contribuyendo aún más a la inflamación, al dolor y a la destrucción del tejido. Bueno, ya los signos clínicos serán la respuesta de la toxicodinamia de las toxinas. Sin embargo, estos pueden ser locales o sistémicos, pues esto dependerá de la zona de la mordida, que es algo muy importante, la cantidad del veneno que haya sido inoculada y pues el tamaño, obviamente, de la víctima, ya pues que la respuesta no va a ser la misma en un animal como un bovino o un equino a como sería en un canino. En el caso de los bovinos y los equinos, se reporta que la mayoría de las mordidas son en los miembros o en el hocico, y esto es pues por sus hábitos naturales de pastoreo, como ya se ha mencionado anteriormente, y digamos que muchas veces los signos en el caso de estos animales podrían limitarse a ser locales si se detecta con rapidez pues que fue mordido por alguna serpiente y pues en especial una serpiente de este género. Sin embargo, estas afectaciones locales podrían ser edema, necrosis muscular local e incluso laminitis. Ya por otro lado, entrando en el mundo de los caninos, ellos corren más riesgo por su tamaño y la proximidad de su cabeza hacia la cabeza de la serpiente. Entonces, prácticamente todas las mordidas suelen ser en el rostro o en el cuello. Esto va a hacer que el veneno se distribuya mucho más rápido a nivel vascular, causando signos sistémicos más rápidos y más graves a diferencia de las otras especies, y por último podría desencadenar su muerte más rápidamente. En cuanto a los signos sistémicos, pueden estar el letargo, la inconsciencia, obviamente muchísimo dolor, hematuria y otros que ya podrían considerarse como hallazgos de laboratorio, como es la coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, hemorragias, rhabdomiólisis y falla renal. Bueno, para el diagnóstico es de importancia o es vital el tema de la anamnesis, esto con el fin de saber dónde ha estado el animal, en qué zona vive y aún más importante verificar si hay mordidas en el cuerpo del animal, ya que siempre que haya pasado este tipo de accidentes va a haber evidencias con sangre y también con edema. En caso tal de que se cuente con un laboratorio,
Es recomendable tomar muestras de sangre para evidenciar el tiempo de protombina, también el de tromboplastina parcial, para evaluar cómo está la cascada de la coagulación. Además de también poder realizar un hemograma para observar hematocrito y plaquetas que sean indicativos de una posible hemorragia. También sería útil realizar bioquímica sérica para la observación de la creatinina con el fin de evaluar falla renal y también muscular. Bueno, ya por último hablaremos sobre el tratamiento. Este debe ser súper rápido y seguro, ya que no se cuenta con mucho tiempo antes de la muerte del paciente, hablando especialmente de caninos, ¿no? Inicialmente, como emergencia, se recomienda hacer una desinfección de la zona de la mordida con solución salina normal y antisépticos que no sean irritantes, es decir, se recomienda el uso de clorexidina más no el uso de alcohol. También se recomienda tener vía venosa permeable lo más rápido posible con el fin de administrar líquidos y analgésicos. Hay que tener en cuenta que en cuanto a los analgésicos no podemos utilizar AINES, ya que esos pueden afectar aún más los factores de coagulación. En el tratamiento de mantenimiento se puede incluir dentro de los líquidos transfusiones en caso de que se haya perdido mucha sangre, usar antibióticos. Encontramos en la literatura que los antibióticos que se utilizan en esos casos es amoxicilina más ácido clavulánico y esto con el fin de evitar infecciones secundarias a la mordida. Ahora, los accidentes ofídicos afortunadamente tienen terapia específica y según el Ministerio de Salud se debe utilizar el suero antiofídico polivalente que es producido por el Instituto Nacional de Salud y este se ofrece en una presentación comercial de caja con dos frascos viales de 10 mililitros, conteniendo solución inyectable de inmunoglobulina G y es específicamente purificada proveniente de sueros hiperinmunes de ejemplares equinos inmunizados con venenos de serpiente de los géneros que ya se mencionaron. Estos sueros se deben administrar vía intravenosa, deben ser disueltos con suero fisiológico, no se deben colocar directamente y deben ser antes que pasen 24 horas desde el momento del accidente. Por lo tanto, hay que recalcar que pues el tiempo de tratamiento es muy corto. La dosis en este caso no depende del tamaño del peso del animal, como ya se está acostumbrado, sino que va a depender de la cantidad de veneno inoculado. Es decir, va a depender de la gravedad de los signos del paciente. En promedio se utilizan 2 o 3 viales, pero en casos graves sí se dice que podrían utilizarse 5 o más. Aquí podemos ver en la presentación que hay una tabla. Esta tabla es del inserto del suero del Ministerio de Salud de Colombia, porque no todos los países producen su propio suero antiofídico porque pues no son tan predisponentes a este tipo de accidentes, ya sean humanos o en animales. Y aquí nos dan, digamos que la lista de síntomas para determinar cuántos serían los viales que se le debía colocar al paciente vía intravenosa. También hay que tener en cuenta que este suero antiofídico solamente funciona para los géneros mencionados, que ya que si se utiliza otro, pues podría empeorar la reacción o empeorar los síntomas. Entonces es muy importante determinar cuál fue la serpiente que mordió a un animal o al menos a qué género pertenece.